la clase. Los niños grandes se quedan aquí y hacen favor de sacar su Biblia y me hacen favor de buscar capítulo 7 de Mateo, y ya casi acabamos este tema. Ya no queda mucho. Ya la siguiente semana voy a retomar 2 o 3 de un jalón, puesto que ya son como resúmenes. Pero vamos a ver un tema que ya vimos no hace mucho tiempo, pero vamos a darle una repasada. Se llama el juzgar. Yo les preguntaba en aquella ocasión, ¿podemos juzgar? Y algunos decían sí, otros decían que no, pero bueno, ¿verdad? No, la Biblia no nos permite juzgar si no estamos nosotros libres, Si no hay autoridad. si no hay autoridad moral. Pero si no la hay, nos prohíbe. Y vamos a ver bueno, vamos a leer primero el texto. Dice, no juzguéis pues, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que ustedes miden, serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Añade el versículo 6 a este bloque. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan ellos despadacen. Bueno, vamos por partes. Vamos a iniciar primero con el juicio. ¿Qué es juicio? ¿Qué es un juicio? Dice, no juzgues. ¿Qué es juzgar? Claro, juzgar es emitir un juicio, pero ¿qué es juzgar en sí? Juzgar es ver el error de otro. Eso es juzgar. Y emitir un juicio en torno a lo que la persona tú consideras que es. Tú dices, esa persona no tiene derecho de esto porque es esto, porque hace el otro. Ya estás emitiendo un juicio. Vamos a ver un ejemplo de qué es emitir un juicio allí en el capítulo 7 de Juan. Todos conocemos este pasaje. Es muy conocido. ¿Sí es el 7 o es 8? Es 8. 8.1. Aquí hay un ejemplo. ¿Ya están ahí? Dice así la palabra. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su ¿qué? Acusados por su conciencia, saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos un gran ejemplo de cómo estaban emitiendo un juicio. Quizás en cuanto a hacer valer la ley o a hacer cumplir ese pasaje de la ley,
estaban correctos. Ellos tenían que, porque la Biblia dice que una mujer que era hallada en un acto de adulterio, pues tenía que morir. Entonces, en ese sentido ellos estaban bien. Pero Jesús va un poco más allá. Jesús va a la conciencia. Jesús hurga y desmenuza el interior del hombre y los pone en un valor moral. Les enseña qué es el valor moral. Y aquellos escribas y fariseos se creían puros, se creían hombres que tenían todo el derecho de juzgar. Pues ellos juzgaban a quien fuera, porque ellos se sentían santos, se sentían superiores moralmente a todos. Pero Jesús trae a su mente o a su vida y los confronta de esta manera y le dice: todo aquel que esté libre de pecado, que lance, aquel que sea digno, aquel que tenga autoridad moral, aquel que es santo completamente, lance la primera piedra. ¿Y qué sucedió? Dice que todos fueron conmovidos en su conciencia. ¿Y qué pasó? Dice que primeramente los más viejos comenzaron a retirarse. Y así los postreros. Al quedarse solo Jesús con la mujer le dijo: ¿dónde están los que te juzgaban? Jesús le dice, la mujer le dice: se fueron. Vete, yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Entonces, aquí vemos que el juzgar sin tener una conciencia limpia, hablábamos la ocasión, sin tener autoridad moral, nos deja en una situación donde no tenemos, ahora sí como decimos coloquialmente, todos tenemos que cola que nos pisen. O sea, no podemos sentirnos superiores a nadie espiritualmente, porque todos tenemos algo en una área de nuestra vida que tenemos que mejorar, o que tenemos que arrepentirnos, o que tenemos que dejar delante de Dios y decirle: Dios, yo no puedo, esta área de mi vida es un estorbo para mí, yo la pongo delante de ti, porque estamos desarmados, nos quedamos sin argumentos para poder llamarle la atención a alguien más. Y yo busqué algunos versículos que hablan acerca de este tema, y vamos a ver aquí en Juan, aquí mismo 7:24, atrasito, dice: no juzguéis que según la apariencia, sino juzga con justo juicio. A veces nos podemos equivocar, hermano, y podemos pensar que somos más santos que la otra persona, y nos podemos verla solamente la apariencia, podemos ver su condición exterior, pero no tenemos el poder o la autoridad que tiene Jesús de ver el corazón, de ver más adentro. Y nosotros podemos emitir un juicio y equivocarnos. Por eso tenemos que estar bien seguros de lo que vamos a hablar. Hablábamos en esa ocasión acerca de llevar la causa a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacernos justicia a nosotros mismos, y en ese juicio podemos juzgar mal, y en lugar de arreglar nosotros el problema, lo podemos hacer más grande. Por eso es importante aprender a tener juicio delante de Dios. Vamos a ver otro versículo. Este versículo pues, es muy revelativo, Romanos 2:1. Aquí pone, por ejemplo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Dice la palabra que a ellos se les confió la palabra. Ellos son el pueblo escogido por Dios. Eso nadie lo va a quitar, de que Israel es el pueblo elegido de Dios, y que nosotros como gentiles tenemos que reconocer esto delante de Dios y orar por ellos. Dice que oremos por la paz de Jerusalén,
Veremos por el pueblo hebreo, por el pueblo judío, tenemos que hacerlo. Pero aquí el apóstol Pablo pone como ejemplo al pueblo judío. ¿Y qué dice Romanos 2:1? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bueno, dice, por tanto, tú no tienes excusa. Esa es la palabra, ¿cómo dice, hijo? Inexcusable. O sea, no tienes excusa. Quien quiera que seas, quien sea, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otro te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Hay un pasaje donde dice, oh, tú judío te jactas de ser judío, pero tú has sido piedra de tropiezo para las naciones, porque tú que dices que no debes adulterar, adulteras. Tú que dices que no debes mentir, mientes. Tú que dices que no debes hacer, bueno, cualquier cosa, lo hacemos. Entonces, no hay esa autoridad moral. No tenemos cara, como dicen por ahí, para poder decirle a otros. Porque con el juicio que nosotros juzgamos, ¿qué dice? Con la medida con que tú mides, con la forma en que tú juzgas a otros, tú también serás juzgado. ¿Por qué? Porque tú practicas lo mismo, tú haces lo mismo, pero no reconoces que tú también necesitas una regeneración. Jesús está hablando aquí acerca de cuando tú quieras juzgar a uno, ¿qué debes hacer? Autoanalizarte. ¿Y qué vas a hacer? Primero, vas a sacar la viga que está en tu ojo para poder ir y sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es lo que tienes que hacer. No puedes juzgar por juzgar. Antes tienes que ir delante de Dios. Yo les decía, un alcohólico no puede decirle a otro alcohólico, deja de ser alcohólico. Un ladrón no puede decirle a un ladrón, deja de robar. Un adúltero no le puede decir a otro adúltero, deja de adulterar. Porque no tiene valor lo que él habla. Porque no hay una autoridad moral en su corazón. Cuando Jesús les dice a ellos, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Qué les estaba diciendo? Nadie tiene autoridad moral. Nadie tiene la autoridad moral como para decir yo sí puedo lanzar la primera piedra. Todos fueron confrontados con su interior, con lo que había en su corazón. Entonces ellos se sintieron en su conciencia, sintieron culpabilidad también. Bueno, yo no soy adúltero, pero yo digo groserías. No soy adúltero, pero a veces me da por robarme los cambios. No soy adúltero, pero critico, me gusta el chisme. Entonces todos en la conciencia fueron confrontados. Dijeron, no tenemos la autoridad moral. ¿Y qué hicieron? Se fueron de uno por uno. Entonces es necesario que nosotros, si queremos sacar la paja que está la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Pues sacar la viga. Porque el orgullo nos cega. El orgullo nos hace sentirnos superiores. ¿Yo por qué voy a hacer esto? Pues si yo soy mejor. Entonces esto nos lleva a pensar que somos justos.
Y acuérdense que la palabra dice que no hay un justo, no hay ningún justo ni aún uno. Todos necesitamos ir y arrepentirnos delante de Dios. A lo mejor hemos tenido una mala actitud, a lo mejor hemos tenido, no sé, un pensamiento erróneo que está contaminando mi mente. A lo mejor vi algo indebido que está en mi mente y tengo que sacarlo de mi mente. Hay tantas cosas por las cuales nos inhabilitan y nos hacen estar en una situación donde no somos aptos para juzgar a otros. Porque dice aquí en Romanos 12:1, tú, vamos a leerlo otra vez, ya no tengo memoria. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. ¿Por qué se condena a sí mismo? Ya que practicas las mismas cosas. El juicio que emites contra otro es para ti. ¿Qué hizo David? Cuando se le preguntó de aquel varón una parábola o un ejemplo o una ilustración, cuando llegó Natán el profeta y le dijo, un hombre tenía muchas ovejas y su siervo tenía solo una, y este hombre fue y agarró su oveja y la mató y hizo banquete. ¿Qué le debe pasar a este hombre? ¿Qué hizo David? David juzgó y que emitió un juicio contra sí mismo. Emitió un juicio contra sí mismo porque dijo, tal hombre debe morir. Y no solo eso, lo dijo indignado y enojado, como sintiéndose justo, como diciendo, yo no haría eso, yo soy mejor que ese hombre. Porque en su conciencia todavía no había esa convicción de que había un pecado grave en su corazón. No la había. Hasta que es confrontado, como cuando Jesús llega con estos hombres y dice, si tú estás libre de pecado, lanza la primera piedra. Ellos pensaban que eran justos, pensaban, oh, vamos a llevar a cabo la palabra, la ley de Dios, la vamos a hacer cumplir, porque, yo soy celoso de la ley. Pero Él le dice, pero tú en tu conciencia, en tu interior, ¿cómo estás? Y estos hombres acusados, cuando entra la convicción de pecado, se dan cuenta que ellos también están en una situación donde debe haber un arrepentimiento verdadero en el área que haya sido su problema. Quizá no todos eran adúlteros, pero tenían otros pecados. ¿Y qué hace David cuando se le dice, tú eres ese hombre? David es confrontado con su verdad, con su realidad, y dice, es verdad. Y es cuando le entra la conciencia de su pecado. Y es cuando empieza a sentir que, Dios me descubrió. Por eso es importante entender. Vamos a leer otros versículos. Aquí nos arroja más. A ver, alguien busque Proverbios 21:2. Y alguien busque Romanos 14:13. Yo tengo Proverbios. A ver, hija, por favor. Dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. A ver otra vez, es que esa versión no la tengo en mi mente todavía. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Aquí dice así, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Es lo que estamos hablando. Alguien puede decir, no, pues yo estoy bien. Ya yo puedo hacer y deshacer porque yo estoy bien. Pero ¿quién juzga los corazones? ¿Quién es el que ve el corazón? Dios. Y tarde que temprano, miren, había un muchacho que trabajaba con nosotros hace tiempo y tenía añales yendo a vida abundante. Pero años, ya era un hombre, ya era una persona ya de más de 14, 15 años yendo a vida abundante. Y cuando él quería hablar de la palabra,
nadie lo tomaba en cuenta. Además llegaron a ver algunos que le dijeron, para ser como tú, o sea, voy a ir a tu iglesia para ser como tú, pues mejor déjame así, mejor cambia tú primero. Y qué triste es cuando a nosotros se nos confronta así. Cuando, a ver tú, ¿a qué vas ahí a ese lugar si sigue siendo el mismo? O sea, en nuestra condición podemos creer que estamos bien, pero Dios juzga tu corazón, o sea, Dios ve tu corazón. Y Dios es el que te hace sentir cuando verdaderamente necesitas o deseas ser una persona que tenga la autoridad moral. Romanos 14:13, si alguien lo encuentra. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ah, qué tremendo. Dice, por tanto, dejemos de qué, de juzgarnos los unos a los otros. Esto sucede en las iglesias, esto sucede en nuestras familias, claro. Nos juzgamos unos a otros, emitimos juicios los unos contra los otros, nos criticamos. Pero ¿qué dice antes que esto? Más bien, propónganse no poner tropiezo ni obstáculo a tu hermano. Antes dice, busca el bien para tu hermano. Busca que tu hermano esté bien. No pongas obstáculo. Porque a veces con un juicio nosotros podemos inhabilitar a alguien en nuestro concepto. Podemos decir, esta o tal o cual persona no está apta para estar ahí. ¿Por qué? Pues fíjate cómo es. Y le sacamos una lista de todo lo que es. Y esto nos hace a nosotros poner un tropiezo. Porque ya en nuestro concepto la persona no debe estar o no debe ser. Y esto pues no. Mateo 12:36. 36. 12:36, sí. ¿Alguien lo tiene? Léalo, por favor. Y les dijo lo siguiente: el día del juicio tendrá que dar cuenta de toda palabra inútil que haya dicho. Bueno, toda palabra inútil o ociosa que haya pronunciado. Vamos a leer otro versículo. Romanos 14:4. ¿Qué dice? Dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. ¿Qué nos dice aquí? ¿Quién eres tú? O sea, ¿quiénes somos? ¿Somos mejores que los demás? Cuando nosotros nos consideramos mejores que otros, ya hay un problema allí. Ya hay un problema. Ya no estamos actuando conforme a la humildad. Ya no estamos actuando conforme a la mansedumbre. Y antes de emitir un juicio, antes de hablar, tenemos que analizar. Tenemos que llevar delante de Dios, no sé, quizás pedirle a Dios la sabiduría para poder hablar. Porque dentro de esto podemos emitir un juicio insano. Y aquí está hablando de juzgar al siervo ajeno. El apóstol Pablo está hablando de cuando nosotros criticamos, digámoslo de alguna manera, a las personas cuando pertenecen. Antes había esclavos, pero vamos a hablar en nuestro tiempo.
todos nosotros los que estamos aquí pertenecemos a Dios. Todos. De una manera u otra, Jesús pagó, bueno, de la misma manera pagó el pecado, pagó el precio por nuestro pecado. Pero cada uno de nosotros sabe en su conciencia, en su corazón, en su intimidad, cómo estamos delante de Dios. A lo mejor somos sinceros en el sentido de queremos apartarnos de ciertas cosas, pero hay alguien que te está enjuiciando y no está comprendiendo lo que hay en tu corazón. Puede ser, sucede así. Entonces, no tenemos que juzgar a nadie tan solo por juzgar. Tiene que haber esa autoridad moral. Y leíamos ahí, si quieren buscarlo, vamos a buscarlo en Primera de Corintios. Ya lo habíamos leído antes, por eso les digo que esto es como un resumen nada más. Primera de Corintios 2. Yo les preguntaba, ¿quién es el único o quiénes son los únicos que pueden juzgar? Porque sí se puede juzgar. Dice que juzguemos con justos juicios. Entonces sí podemos juzgar. Pero ¿quiénes juzgan? ¿Quién? Pues los que tienen autoridad moral. Los que tienen autoridad moral. ¿Y quiénes son los que tienen autoridad moral? Los que se sujetan a Dios. Los que se sujetan a Dios. La Biblia establece y determina dos clases, digámoslo entre comillas, de cristianos. Cristianos carnales y cristianos espirituales. ¿Quiénes son los cristianos carnales? Antes de esto leamos Gálatas, a ver si... Creo que es Gálatas 6. Si ya lo encuentran, por favor ayúdenme. Gálatas 6, creo que es 1. Sí, ese es Gálatas 6. Aquí está hablando de hermanos que son débiles en la fe. Está hablando de hermanos que no están fortalecidos, que no se fortalecen en Dios. Aquí dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ¿qué es sorprendido en alguna falta? En algún pecado. Ustedes, vosotros que sois, ¿qué? Entonces aquí hay dos clases de cristianos, cristianos carnales y cristianos espirituales. Entonces los espirituales, por ser personas maduras en la fe, por ser personas que no emiten un juicio a la ligera, personas que buscan en Dios sabiduría para hablarle a otros, ¿qué hacen? Dice, ustedes que son espirituales, restaurarle. ¿Qué restaurarle? ¿Condenarlo? Decirle, hermano, usted ya no es cristiano, usted váyase de aquí, usted no sirve. No, ¿qué dice? Restaurarle. ¿Qué restaurar? Invitarlo al arrepentimiento, invitarlo a arreglar su vida con Dios, invitarlo a que cambie su actitud, a que cambie sus malas costumbres, a que cambie su manera de conducirse. A esto les está hablando. Es lo que está diciendo. Y nosotros a veces desechamos a las personas. Pero Él nos dice, ustedes que son espirituales, restaurarle. Cuando hay un carro viejo y está abollado y lo queremos ver bien, lo queremos ver nuevo, ¿qué hacemos? Pues lo llevamos al taller de hojalatería para que lo reparen, lo pinten y quede nuevamente un carro estéticamente mejor. Así es la vida espiritual. Dice, restaurarle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? O sea, tener paciencia. Con espíritu de mansedumbre.
sea, no usar fuerza desmedida, no usar palabras y querer ofender y querer exhibir. Eso no es bien, eso no es bueno delante de Dios. Una persona que es madura en la fe no exhibe a otros. Y a mí me ha tocado ver cómo algunos pastores exhiben a la gente para mostrar su autoridad, para mostrar que estos son pastores duros. Eso está mal. Yo siempre lo he dicho, según lo que dice allí en Primera de Pedro, en el capítulo 5, dice que los ancianos no deben de enseñorearse de la grey de Dios, sino la deben apacentar con amor. ¿Qué es enseñorearse? Sentirse dueños de las personas y usar autoridad de más o ser autoritativos con la gente. Y cuando pasa eso, regularmente sucede que las personas son exhibidas. ¿Y qué nos dice aquí? Dice con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Qué debe hacer el hombre espiritual? Se considera a sí mismo primero. Se considera a sí mismo y dice, bueno, si yo le voy a hablar a mi hermano y le voy a decir que no debe mentir, yo no debo mentir. Debo de considerarme a mí mismo que aún yo también puedo fallar. A lo mejor no mientes, no haces nada, no estás en una vida en santidad espiritual, como dice aquí, eres muy espiritual. Te consideras aún así, dices, pero no soy tan fuerte como creo. Yo también dependo de la gracia de Dios. También dependo de la fortaleza del Espíritu Santo. Y se considera, no se cree mejor, se considera a sí mismo. O sea que dice, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Espíritu de humildad también. Sobrellevar. ¿Qué es sobrellevar? O sea que si ves a tu hermano con una carga, ¿qué debes hacer? Ayudarlo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. O sea, hay dos tipos de cristianos. El cristiano carnal y el cristiano espiritual. Entonces regresamos a Primera de Corintios. En el 14. La iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia carnal. ¿Por qué era carnal? Porque estaban divididos. ¿Y por qué estaban divididos? Porque ellos seguían al hombre y no seguían a Dios. Ellos tenían su gallo, por decir. Unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y todos tenían ahí. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Corintio que era carnal? Le dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios? ¿Por qué? ¿De quién está hablando? El hombre natural está hablando de aquella persona que no tiene conocimiento de Dios. El hombre natural es una persona que no sabe discernir lo espiritual. ¿Por qué? Aquí lo dice. Dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se disciernen las cosas de Dios? Espiritualmente. No lo puede hacer porque no es espiritual. No tiene la regeneración del Espíritu Santo, no tiene la guianza del Espíritu Santo, no tiene la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Eso lo hace carnal, lo hace un hombre natural, un hombre que no percibe las cosas de Dios. Y luego, en cambio, el espiritual, ¿qué hace? ¿Qué hace el espiritual? Juzga.
¿qué? Juzga todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué el espiritual puede juzgar todas las cosas? ¿Jesús juzgó a estos hombres? Miren, la mujer fue llevada por un acto de adulterio y según la ley tenía que morir apedreada. Pero Jesús tenía la autoridad moral para apedrearla. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él era justo y sin pecado, o Él es justo y sin pecado. Pero los demás tenían la autoridad para hacerlo. No, ¿por qué? Pues porque había un pecado en sus vidas. Y Jesús llega a la conciencia de ellos y les hace entender que ellos no tienen la autoridad moral. Pero aquí dice que el hombre espiritual todo lo juzga. Él juzga todo. Y luego dice, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Este es un hombre espiritual. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo. O sea, tiene el carácter moral de Cristo. Y puede juzgar todo. A esta actitud tiene que llegar la iglesia, o a este nivel de espiritualidad, para poder sacar la viga, la paja que tiene tu hermano. Porque Jesús decía, ¿un ciego puede guiar a otro ciego? No puede. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Por más que quieras, si tu vida no es una vida espiritual, no puedes juzgar. O puedes hacerlo, pero con lo que tú juzgas, a ti mismo te condenas. Porque tú, que dices que no debes hacer, haces todas esas cosas. Y luego vamos a regresar allí a Mateo. Y leemos el último fragmento de esta. Y Jesús añadió esto aquí para que entendamos algo. 7:6. Él asume que todas las personas que vienen a Él, que son sinceros y que desean la santidad sin la cual nadie verá al Señor, que desean apartarse de todo mal, van a tener la autoridad moral para poder hablar a otros. Pero Él aquí habla acerca de un tipo de personas que aunque te esfuerces y les hables y les digas, no van a cambiar. ¿Por qué no van a cambiar? Dice así, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sé que las pues pisoteen y vuelvan y os despadacen. Hay personas que a la palabra la van a menospreciar, no van a entender. Y dice que con estos no gastes saliva. Hay un proverbio, déjenme ver. Proverbios 26:11, si alguien lo lee, por favor. Como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Como el perro vuelve. ¿Qué es volver? O sea, vuelve es que es una ilustración muy, ¿cómo se podrá decir? Asquerosa. Ustedes han visto cómo un perro se vomita y luego se vuelve a comer el vómito. ¿Qué nos causa? Náusea. Náusea, repugnación, ¿no? Asco. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que hay personas que vuelven a lo mismo. El perro vuelve a su vómito. Se ve bien feo eso. ¿Ustedes han visto una vez a un perro así? Yo una vez vi a Pichorras y dije, ese Pichorras. Ahora vamos a buscar Pedro. Segunda de Pedro 2.
ya eres espiritual y tratas de ayudar a alguien, le explicas, le dices que la vida que lleva no es correcta, que tiene que arrepentirse, pero menosprecia la palabra, ve la palabra como algo que no tiene para él valor. El 22. Pero para entender esto hay que leerlo desde el pues tendríamos que leer todo el capítulo, pero vamos a leer desde el 20. Está hablando de las personas que estaban en la iglesia, se congregaban, traían una Biblia, estaban ahí, pero dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, personas que se santificaron, dice aquí, que escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor. Sé que a través del conocimiento se apartaron del mundo. Pero ¿qué sucedió con ellos? Dice, pero enredándose. ¿Qué es enredándose? Volviendo otra vez a su pasado. Otra vez, enredándose otra vez en ellas, son vencidos por su postrer estado. Vienen a ser vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Luego viene lo tremendo, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Está hablando de dos tipos de personas. ¿A qué nos compara la palabra de Dios? ¿A qué tipo de animalito nos compara? ¿O qué somos nosotros? Las ovejas. Ovejas. ¿Qué más somos? ¿Qué nos dice Jesús? Que seamos como las palomas, águilas, que seamos como las águilas, como el búfalo. que tendremos fuerzas como el búfalo. Pero la palabra solamente nos compara a las ovejas y también nos dice que seamos como la paloma, como el águila. Son animalitos o son especies que el águila pues nos compara por la renovación que hay en ellas y por la visión que tienen. A la paloma por ser humildes y por ser mansos de corazón. La paloma es humilde, es un animalito frágil, humilde. Y la oveja es un animal dependiente totalmente de su pastor, de un pastor. Y las ovejas no tienen garras, no tienen colmillos. Tienen corta visión. Tienen corta visión, no tienen la fortaleza para a ellas mismas autodefenderse. Dependen totalmente del cuidado completo de su pastor. Por eso nos compara eso, porque tenemos que ser ovejas sujetas, sometidas a un pastor, o sea, a nuestro pastor celestial, a nuestro pastor de pastores que es Jesús, pero también a un pastor terrenal. Estar ahí sujetas. Entonces, el puerco y el perro no son animales asociados con una virtud espiritual, son asociados más bien con algo más despectivo. Los judíos, cuando se contaminaban con un cerdo, se tenían que purificar, porque el cerdo era o es considerado en el Antiguo Testamento como un animal inmundo, y el perro es como un animal común, un animal que no tiene algo que se pueda comparar a lo espiritual. Entonces el perro, cuando habla del perro, habla despectivamente. Entonces dice que el perro, ¿a qué vuelve? A su vómito.
¿Por qué dice esto? Está hablando de personas que se les habló, de personas espirituales que les estuvieron tratando de conducir, pero que ellos menospreciaron la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque el perro siempre fue perro. Aunque estuviese dentro de la iglesia, siempre fue perro. Y el cerdo siempre fue cerdo. No hubo un cambio. Yo, bueno, al menos yo lo veo desde esa manera. Entonces, aquí está hablando de que no demos lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque las van a hollar, los van a tener en poco. Entonces, es necesario ser entendidos, hermano. Amén. Si vas a juzgar, ¿qué dice la palabra? Examina. Primero, saca la viga. Saca la viga que hay en ti. Para que puedas sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es necesario. Cierren sus ojos y vamos a orar. Loado Dios, sabemos que este tema pues